Buenos días. Buenos días. Sí. Siéntese, por favor. Se llama usted don Mariano Moreno Pavón. Mire, sabe usted que ha sido citado en esta causa especial en calidad de testigo. En consecuencia, antes de proceder al interrogatorio que llevaremos a término, hay que formularle a usted una serie de preguntas que están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a las que nos referimos como las generales de la ley, para conocer cuál es su vínculo con las personas que son parte en este procedimiento. En ese sentido, y en razón del cargo que usted ocupó, doy por supuesto que conoce usted a don José Luis Ábalos Meco y a don Santos Cerdán León. Sí. ¿Qué relación tiene usted con cada uno de ellos en la actualidad? En la actualidad ninguna. ¿Se definiría usted como amigo? No, la relación era profesional. Profesional. Tampoco tiene ninguna relación de sociedad, ni de jerarquía por otro motivo, ni de enemistad con ellos tampoco. No. ¿Con don Coldo García Izaguirre? ¿También le conozco? ¿También le conoce? ¿Y cuál es su razón de conocimiento? Ninguna. No tiene ninguna relación especial con él. ¿Le conoce en qué condición? O sea, ¿por qué le conoce usted? Le conozco porque coincidimos durante mi época como gerente del Partido Socialista, que fue durante 4 años, y porque, bueno, pues el señor García en la primera etapa fue conductor del señor Ábalos, contratado por el Partido Socialista, por la CES-PSOE, y posteriormente, pues bueno, alguna vez le veía en la sede del Partido Socialista porque, bueno, pues colaboraba con el señor Ábalos en el Ministerio. Colaboraba con el señor Ábalos en el Ministerio, pero en el Partido Socialista no. ¿A don Víctor Gonzalo de Aldama lo conoce usted? No. No lo conoce, nunca lo ha visto ni ha tenido ninguna relación con él. ¿A don José Ruz Martínez? No. ¿Don Antonio Fernández Menéndez? No. ¿Don Daniel Fernández Menéndez? No. ¿Don Fernando Agustín Merino Vera? No. ¿Y don José Banchón Alonso de Gurrola? ¿No los conoce usted? No. Muy bien. Mire, usted ha sido, si esa es la definición de su puesto de trabajo, gerente del Partido Socialista Obrero Español. Sí, yo creo que era director gerente del Partido. Director gerente era la denominación. ¿En qué periodo de tiempo? Pues yo creo que fue desde junio del 2017 a octubre del 2021. A octubre del 21. Sí. Eso coincidió, esta última fecha, con el cambio de secretario de organización, aproximadamente en el tiempo, ¿o no? Sí, yo creo que sí, porque normalmente los congresos del Partido Socialista se celebran cada 4 años y se había celebrado un congreso del Partido Socialista donde se había nombrado un nuevo secretario de organización. En esta fecha aproximadamente. Sí, días antes, yo creo. ¿Está vinculado el cargo de gerente del partido, director gerente del Partido Socialista, con el de secretario de organización? Quiero decir, ¿es el secretario de organización quien lo designa? ¿Es otro órgano? Es la propia Ejecutiva Federal la que elige al al director gerente, y suele coincidir cuando hay una nueva Ejecutiva Federal, porque no todos los congresos eligen Ejecutiva Federal. Entonces, una vez celebrado ese congreso, la nueva Ejecutiva Federal, y normalmente suele suceder que es en la primera reunión de la Ejecutiva Federal, es cuando se decide qué gerente se propone para ese mandato. Muy bien, mire, supongo que sabe usted que ha declarado hace un momento como testigo doña Celia Rodríguez Alonso. Sí. Ella nos ha explicado un conjunto de cosas respecto a los pagos que se hacían como devolución de gastos anticipados a algunos miembros del Partido Socialista. Sí. Yo le voy a hacer ahora un resumen de lo que ella nos ha dicho, y que coincide en buena parte con lo que el Partido Socialista ha indicado en los escritos que ha aportado en esta causa. Le pido que esté usted atento a esta descripción que voy a hacerle, por si quiere matizar algún aspecto en el que no esté de acuerdo. O tal. Digo, por simplificar y agilizar un poco el interrogatorio. Perfecto. Bien, esta señora nos ha dicho que efectivamente
Hay un periodo de tiempo que desde luego está, o que incluye todo el tiempo que usted fue director gerente del Partido Socialista, en el que se hacían efectivamente pagos en metálico, como en concepto de devolución de gastos que habían realizado personas en funciones de representación del Partido Socialista, en distintas funciones de representación. Ella nos explica también que esas devoluciones se efectúan rellenando un impreso, la persona que aspira a que le sean devueltos esos gastos, rellenando un impreso y acompañando al impreso los tickets o las facturas o lo que exprese los gastos que efectivamente ha realizado. Y ella, doña Celia, nos ha dicho que ella recibía esos impresos con la documentación que acabo de comentarle y que la bajaba a Administración. Entendía ella que para que alguien supervisara allí si eran correctos esos pagos o no, pero ella evidentemente perdía ya el control del asunto. Y transcurrido un tiempo, la llamaban de Administración y le daban el dinero en metálico que comportaba las devoluciones requeridas, poniéndose ella posteriormente en contacto con la persona que lo había solicitado para que fuese a la sede del Partido Socialista a recoger esos importes en metálico. Este sistema, sucintamente, este sistema que acabo de describirle es sucintamente el que usted conoce. Sí, prácticamente es así. Sucede para esa secretaría y para todas las secretarías de la Ejecutiva Federal. Ese es el sistema. Funcionaba así para la Secretaría de Organización y para toda la Ejecutiva Federal. Eso es. Bien. Estos pagos, según nos ha expresado en esa documentación que le dije el Partido Socialista, se nutrían de ingresos periódicos que hacían ustedes en caja sobre cuentas o sobre una cuenta en particular del Partido Socialista. ¿Eso es también así? Efectivamente, es así. De la cuenta que de funcionamiento se llaman cuentas de funcionamiento, porque no pueden ser cuentas de donaciones, porque las cuentas de donaciones tienen un control especial por parte del Tribunal de Cuentas, porque tienen que garantizar diferentes criterios y características. Estas las cuentas de funcionamiento, que también están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, pero ahí los ingresos, no hay ingresos por donaciones, por lo tanto no se controla eso. Entonces, de esta cuenta de funcionamiento se hacían las salidas de banco a caja. Yo lo tenía que solicitar, tenía que firmar un documento dirigido al banco y una empresa de seguridad trasladaba ese dinero directamente a la sede de Ferraz, que es donde estaba la caja del partido. Donde tenían ustedes la caja. Sí. Mire, esto efectivamente, como usted acaba de explicar y como también nos anticipó ya el Partido Socialista, se hacía a través de una empresa de seguridad para evitar problemas en el transporte del dinero. ¿Cuál era la finalidad de tener en caja esas cantidades de dinero? Pues eran cantidades significativas, porque si no, no se justificaría una empresa de seguridad para el traslado, evidentemente. Entonces, ¿cuál era la finalidad? ¿Para qué necesitaba el Partido Socialista tener ese flujo de dinero metálico? ¿Usted lo conoce eso? Sí, yo le puedo dar un poco. Yo creo que lo que he informado, o por lo menos lo que yo he visto en medios de comunicación en relación a esto, es que salían, bueno... No, pero mi pregunta, sí. Don Mariano, le voy a pedir además que si puede hacer el favor, hable un poco más alto. ¿Un poco? Un poco más alto. Ay, perdón. Un poco más alto. Perdón. Pero no, le decía que no es que nos cuente usted lo que ha podido ver en los medios de comunicación, sino que conoce usted como director gerente que fue del año 2017 al año 2021, ¿qué conoce usted de para qué se necesitaban esas cantidades de dinero en la caja del partido? Bueno, pues fundamentalmente para dotar la caja del partido. Es verdad que Para dotar la caja del partido es una respuesta un poco tautológica. Don Mariano, evidentemente era para dotar la caja del partido, pero ¿a qué se destinaba el dinero con el que se dotaba la caja del partido? Fundamentalmente, los pagos que se hacían desde la caja del partido eran este tipo de liquidaciones y compensación de gastos de representación, de viajes, de actividades. Alguna vez se pagaba muy minoritariamente
algún proveedor que por la urgencia se necesitara y, por supuesto, siempre cumpliendo el margen de pagos en efectivo a proveedores, porque el 99% se hacía por transferencia. Y en relación, bueno, pues a las cantidades, por ponerle un ejemplo, en el año, yo creo que fue 2018, el Partido Socialista tenía unos gastos a nivel federal solo de aproximadamente 17 millones de euros y yo creo que en la caja durante todo el año pues fueron de 100 y pico mil, con lo cual eso supone el 0,67%. El resto todo se paga por transferencias. Claro. Es decir, que si le he entendido bien, si no me corrige usted, ese dinero en caja se destinaba fundamentalmente a la liquidación de estos gastos anticipados que se habían hecho por miembros del Comité Federal o de la Secretaría de Organización y también puntualmente a algún proveedor. Sí, y también, bueno, pues trabajadores, voluntarios, personal que estuviera vinculado con el Partido Socialista. Si quiere le puedo poner algún ejemplo. No vale. Lo necesito, porque vale. Lo que quería preguntarle es lo siguiente. Si el grueso de ese dinero se destinaba a la liquidación de gastos, que me parece que, si lo he entendido bien, es así, a la liquidación de gastos que se habían realizado por cuenta del Partido Socialista, por miembros del Comité Federal o de la Secretaría de Organización, es decir, personas que ustedes tenían perfectamente identificadas, yo no alcanzo a comprender el sentido que tiene, si el dinero está en el banco, contratar una empresa de seguridad para que lo lleve a la caja y con la caja, con el dinero de la caja, pagar esas liquidaciones, en lugar de hacerlo directamente por el banco. ¿Por qué se hacía en metálico? Es que no entiendo qué ventaja tenía para ustedes. Bueno, es verdad que esto ya era así cuando yo llegué como gerente, es decir, está dentro de la cultura organizativa del funcionamiento, ¿no? Normal de la Comisión Ejecutiva Federal, en el sentido, y sobre todo por lo que yo creo que se hacía, es porque también muchos trabajadores y trabajadoras que tenían actos públicos a lo largo del año, bastantes, por ejemplo, o desplazamientos en el territorio, pues lógicamente muchas veces tenían, ellos anticipaban también sus gastos y estaban deseando prácticamente llegar a Madrid para que la liquidación se le fuera hecha por caja, porque normalmente más lento por caja. No en el sentido, porque si la caja está, tú presentas la liquidación y te dan el dinero. Bueno, pero tienen, según nos ha explicado doña Celia, a ella le llevaban esa documentación, ella la bajaba a administración, solía hacerlo en unas fechas determinadas al mes, es decir, parece más lento que una transferencia. Pero para las transferencias había que hacerlo de la misma forma. Para las transferencias también había que bajar los tickets, había que bajar las hojas de liquidación y era la persona la que decidía si se hacía por transferencia o en efectivo. Claro, es que me choca especialmente porque este periodo de tiempo, claro, incluye el año 2020, que fue la época más cruda de la pandemia, y recordará usted que todo el mundo tenía cierta reticencia al dinero metálico, porque se habló incluso de que a través del dinero metálico se producían contagios y tal. Y sin embargo no parece que fuera el caso en la sede de ustedes. No, en el año 2020 yo creo, incluso todo el flujo de caja disminuyó muchísimo, lógicamente, porque se disminuyó nosotros empezamos con un plan, con el plan de confinamiento que empezó en marzo, ¿vale? Y el de reescalada, o sea, el de reincorporación, perdón, terminó al 100% en septiembre. Pero eso no significa que, vamos, que en el año 2020 no hubiera nada, porque, entre otras cosas, hubo 2 elecciones autonómicas. Claro. Pero digo que en esa época especialmente parece que manejar efectivo estaba contraindicado, incluso epidemiológicamente hablando. Puede ser, pero que formaba parte de lo que se venía haciendo desde el año 2017. Pero es verdad que en el 2020, al inicio del 2020, pues con alguna recomendación que había hecho el Tribunal de Cuentas, el efectivo cada vez es de menos uso, ¿no? O porque la gente ya dispone de tarjetas. Pues comenzamos justamente a elaborar una instrucción técnica para los pagos en efectivo a través de la caja.
Y esa instrucción, claro, se empezó en febrero, ¿vale? La pandemia empezó en marzo y fue en el último trimestre, no recuerdo exactamente la fecha, ¿vale?, se aprobó esa instrucción. Y esa instrucción lo que decía, finalmente, es que en aquellos pagos en los que lo pagara el Partido Socialista, la Comisión Ejecutiva Federal, el límite estaba en 1.000 euros. Es decir, que si pues los pagos mayores de 1.000 pues se tenían que hacer por transferencia y los inferiores a 1.000 se tenían que hacer o no, porque si la persona prefería que se hiciera por transferencia. Pero eso fue a finales de 2020. Se hizo una instrucción interna, efectivamente, para que no se hicieran pagos en efectivo por encima de 1.000 euros. Efectivamente. Es verdad que se empieza a implementar con las dificultades que tienen todas las instrucciones técnicas, porque es de carácter interno, ¿vale? No está basada en ninguna ley, sí. Es decir, es porque decidimos nosotros hacerlo y, bueno, a lo mejor pudo haber alguna puntual, ¿vale?, que a lo mejor eran porque estas liquidaciones también, cuando se presentaban, en algunas ocasiones eran de gastos de varios meses diferentes. Entonces podía coincidir que alguna se pagara, pero que el objetivo... Pero con independencia de eso, la razón por la que se emite esta instrucción interna limitativa de la cantidad que podía pagarse en metálico, con independencia de que después alguna vez se excediese esa cantidad y tal, la razón por la que se hizo esta instrucción, ¿cuál fue? Un poco la justificación. Sí. La justificación, hombre, pues el Tribunal de Cuentas en alguna de sus fiscalizaciones nos ha dicho que todos los pagos en efectivo cada vez hay que hacerlos menos, porque el uso, la gente ya dispone de otros medios de pago y por lo tanto tomamos nota y lo empezamos a hacer. Vale. Mire, doña Celia nos ha explicado también que en estos impresos en los que se reclamaba, solicitaba la devolución de los gastos ya anticipados, digamos que había de dos tipos. Unos que eran nominales, que, por ejemplo, don José Luis Ábalos solicitaba que había hecho unos gastos y tal, le fueran devueltos a título personal, él los había hecho y él quería que se le reintegraran, él u otras personas. Y también había, y esto coincide con la información que ha facilitado el Partido Socialista, otras devoluciones en las que no se hacían nominalmente, sino que se hacían para la Secretaría de Organización. Y pretendidamente obedecían a gastos en los que habían incurrido distintas personas, un colectivo indeterminado que actuaba, según creo entender, a través de un representante, alguien que efectivamente solicitaba la devolución. ¿Eso es así? ¿Había esos dos tipos de modalidades? Sí, y lo importante, un poco en relación a su pregunta también, porque estas hojas de liquidación, en la parte inferior izquierda, se tenía que recoger la firma de la persona que estaba solicitando, autorizando el gasto por parte de la Secretaría, que coincidían, lógicamente, con los responsables de las secretarías de área, secretarías ejecutivas, la Secretaría de Organización, la de Movimientos Sociales, la que fuera, la que estuviera, y eso tenía que venir siempre, lógicamente, firmado. Es decir, había un representante que firmaba esas solicitudes en representación de todos los que habían incurrido en los gastos. No, es el que autorizaba realmente. Es el que decía que esos justificantes y esa liquidación estaban dentro de las actividades que se habían hecho dentro de la Secretaría. O sea, justificaba a esa persona, aunque podía no ser el que solicitaba la devolución. Podía ser una persona distinta. Efectivamente, pero no, la persona siempre tiene que ser en ese caso, el secretario de Organización, y en el resto de secretarías o en el resto de departamentos, el titular de esa secretaría, que es el que conoce qué actividades hace. Entonces, conforme usted me acaba de explicar, las peticiones que se hicieran por parte de la Secretaría de Organización tendrían que venir autorizadas por el señor Ábalos Meco, que era entonces el secretario de Organización del partido, no por otra persona. Que yo recuerdo, no, pero vamos, era así. Y en el resto de secretarías igual. Era así. Entonces, esa firma lo que significaba era que se confirmaba que los gastos se habían hecho en el ámbito de la Secretaría de Organización. Efectivamente. Y esos gastos pretendían compensarse
con un dinero que se entregaba en metálico, Sí. que iba destinado ¿a quién? Pues a la persona, lógicamente, en el caso de que fueran gastos realizados por No, porque hemos dicho, perdón, Sí, digo para ayudarle sí. a centrar la respuesta, hemos dicho, don Mariano, que había algunas peticiones Sí. que eran personales, a título personal. Eso es decir, es. el señor Ábalos lo realizaba porque eran gastos en los que él había Eso incurrido. es. Se le entregaba el dinero Eso a él es. para compensarlo y punto. Ahí no hay problema. Eso es. Sin embargo, en estos otros, Sí. dice usted, el señor Ábalos tenía que autorizarlos. Sí. Los gastos que se imputaban a la Secretaría Sí. de Organización. Tenía que Sí. autorizarlos el señor Ábalos. Pero no eran para el señor Ábalos. Podrían ser o no si él formara parte de ese equipo. Lo que quiero decir es, la diferencia que había es Bueno, en pero la parte podrían ser superior. o no, al menos podría ser quizá una parte, pero desde Efectivamente. pero desde luego todo no. Efectivamente. En la parte de arriba es donde se pone quién es el que está incurriendo en el gasto. Eso se pone en el impreso. En la parte de arriba, efectivamente. En la parte de arriba del Efectivamente. impreso. Entonces, cuando eran de un equipo que estaban tal, pues venía secretaría, en este caso, de organización. Claro, pero entonces no se ponía a quién, se ponía el grupo al que pertenecía. Efectivamente. Pero no quién había incurrido en el gasto. Efectivamente. No sé. Y ese dinero que ustedes compensaban, el gasto, cuando ustedes pagaban en metálico ese gasto, ¿se lo entregaban a quién? Pues quien bajara a recoger a la caja cuando entregaba, quien bajaba la liquidación, es decir, quien bajaba la liquidación. Al que llevara el papel. Sí, tú siempre tenías que bajar la liquidación con todos los gastos. No, pero no me está entendiendo. Ya sé, esto nos lo ha explicado doña Celia, Sí. primero le daban a ella, Sí. tal, ella lo bajaba a administración. Pero lo que digo es cuando administración aprobaba el pago Sí. y entregaba el dinero a doña Celia para que Sí. se lo diese al Sí. titular de la petición, Sí. ¿a quién se le entregaba en esos casos donde la Secretaría de Organización estaba compuesta por personas indefinidas? ¿Al señor Ábalos, que era el que había autorizado el gasto? ¿Se No. le entregaban a otra persona? ¿A quién? Yo no lo sé porque no estaba en ese momento. En ese momento del pago material yo no estaba dentro de mis funciones, ni siquiera en la misma caja. Ya, Yo pero estaba en la lo que planta sí aquí. estaba dentro de sus funciones era controlar Sí, que eso los sí. pagos Sí. se realizaran para la finalidad en que se autorizaban. Eso sí. Entonces, si hay un colectivo de personas que ha incurrido en un gasto y no tenemos identificadas las personas, mal vamos a poder saber si ese dinero que usted ha dado ha ido a las personas que incurrieron en el gasto. Sí. ¿Usted tenía forma de saber eso o no? Yo no tenía forma porque eso venía autorizado por el secretario de organización. Cuando Celia o alguien de esa secretaría firmaba el recibir después de haber justificado y haberse subido esa cantidad de esa liquidación, ellos eran los que se encargaban de repartirlo entre su equipo, entiendo yo. Supone usted, Supongo pero yo. usted Claro. no lo sabe. Yo nunca lo vi. No lo vi Claro. porque no estuve presente. Claro. Mire, yo ya por mi parte estoy casi terminando. Aquí lo que nos ha quedado un poco en el aire, con el testimonio de doña Celia, lógicamente no se lo estoy imputando a ella, es qué pasaba en administración, porque digo que nos ha quedado en el aire porque eso excedía su función. Ella ha dicho, a mí me llegaban estos impresos, se acompañaban estos tickets, yo los bajaba a administración lo autorizaba y me daba el dinero y ya está. Pero ella no estaba en la mecánica de administración. Es de suponer que administración lo que hacía es una comprobación de que esas reclamaciones aparecían documentadas, que esos gastos se habían realizado por la persona que los reclamaba, ¿no? Sí, la comprobación que se hacía en administración es que todos los tickets y todas las facturas que aparecían en la liquidación eran conforme a la forma que tenían que tener y de los gastos que se podían estaban sujetos. Conforme a la forma que tenían que tener, ¿a qué se Es decir, el CIF, en el caso de facturas, la denominación, que fueran gastos susceptibles de presentarse en esa liquidación, que fundamentalmente eran comidas, cenas, desayunos, este tipo de cuestiones.
quizá alguna vez algún hotel, pero mayoritariamente no iba por ese sistema. Todo el tema de hoteles iba por la agencia de viajes. Serán comidas, sobre todo. Fundamentalmente comidas. Yo creo que también, por ejemplo, gasolina, por ejemplo, alguna vez, pero pocas veces, yo recuerdo, que algo recuerde, kilometraje, fundamentalmente eran ese tipo de gastos. Pero y eso lo comprobaban. Pero eso se comprobaba, quiero decir, por ejemplo, si era kilometraje, se comprobaba que esa distancia es la que había con el lugar al que se había ido. Yo creo que sí, pero es que se daba en muy pocas ocasiones, o sea, le puedo decir que kilometraje era raro entonces. En las comidas, que era lo más frecuente. Sí. En las comidas se comprobaba por alguien que la persona que estaba presentando ese ticket o esa factura era quien la había pagado. Esa persona era quien la había pagado. Y se comprobaba cómo lo había pagado, si en metálico, occidental. No, eso en ese momento no se comprobaba. No se comprobaba. No. Es decir, entonces, por ejemplo, sería posible, le pregunto, don Mariano, que alguien recolectara tickets de un restaurante en los que hubieran podido pagarlos sus familiares, sus amistades, sus vecinos, o incluso que se encontrara casualmente y los aportase. No lo sé, si eso... Lo digo por el método que seguían ustedes de comprobación, ¿sería posible o no? ¿Puede usted descartarlo? Hombre, descartarlo al 100%, a mí me parece extraño que eso pueda suceder. Bueno, pero para eso sabe que existen los controles en las organizaciones, para que las cosas extrañas o no extrañas que pueden suceder no sucedan. Ya. Entonces digo, aquí no había ningún método que comprobase que por lo menos... En el caso ese... en ese momento no se comprobaba eso. Yo no creo que eso se ha puesto... que comprobase siquiera que la factura de un restaurante la había pagado la persona que reclamaba que se le devolviera. Ni siquiera eso se comprobaba. Eso en ese momento no se comprobaba. No se comprobaba. Pues... Esta falta de comprobación, digo, no se hacía ni cuando se trataba de reclamaciones a título personal de un señor en concreto, don José Luis Ábalos o el que fuese, que había incurrido en los gastos, ni tampoco cuando se imputaban esa comprobación en esos momentos no se hacía. Yo creo que cuando dice usted en esos momentos, ¿a qué momento se refiere? Durante mi mandato. ¿De 2017 a 2021? No se hacía. Y entonces, la comprobación que se hacía en la Administración, que la señora doña Celia, la señora Rodríguez, nos ha dicho que tardaba 2 o 3 días. Perdóneme que se lo pregunte así tan crudamente, don Mariano, pero entonces ¿en qué consistía? Porque si ustedes de los tickets que les aportaban no comprobaban ustedes ni quién había hecho el gasto, ni por qué método, ni nada, o solo que pusiera el CIF y tal, bueno, ¿qué comprobación es esta? Pues la comprobación es que primero, que la persona que había firmado la solicitud y es la que está dando autorización a esos gastos porque estaban dentro de las actividades que realizaban, estaba. Esa era la fundamental. Sí, pero eso, es decir, pero eso, don Mariano, no es una comprobación. Es decir, si don José Luis Ábalos, como secretario de organización, reclamaba que se le abonaran unas cantidades y me dice usted, no, el control era que lo reclamaba don José Luis Ábalos. Eso no es ningún control. Sí, pero pero es que no solo era esa secretaría, eran todas las secretarías. Sí, yo digo respecto a esta en particular. Sí. Ese parece que no es un control muy efectivo, que sea la propia persona que firma la instancia quien la autorice. Es que no había un superior, que pudiera autorizar eso. Esos eran los máximos responsables en cada una de las secretarías. Claro, es decir, no había otro superior. Sí, pero si no me refiero tanto a eso como a que en administración se exigiera, pues mira, efectivamente, usted quiere que se le devuelva un anticipo que ha hecho en una comida, pues tiene usted que presentar estas justificaciones, como se hace en cualquier empresa. Tiene usted que justificar cómo ha pagado la comida, porque así se evita, por ejemplo, que dinero de procedencia no lícita se estuviera blanqueando por ese procedimiento. Y tiene usted que acreditar, al menos, que usted que pide que se le devuelva ha hecho este pago. Sí.
Esto parece que no lo hacían. Pues yo creo que no. Es decir, es verdad que todos los sistemas de control van evolucionando a lo largo del tiempo. Nosotros pudimos meter, pues, por ejemplo, esta instrucción de limitación del efectivo. Ahora yo creo que se ha introducido también el tema de los pagos que previamente tienes que, como que lo has pagado con tu tarjeta. Vale, pero esos son sistemas de control. Claro, pero eso es una evolución a lo largo del tiempo, ¿eh? No es lo mismo hace 6 o 7 años o incluso antes que ahora, porque todo evoluciona y seguramente vengan nuevos sistemas porque hay que implantarlos, lógicamente, es la mejora que se tiene que hacer. Sí, pero, en fin, me parece a mí, don Mariano, y se lo digo sobre todo para que pueda usted explicarme otra cosa, que exigir al menos que la persona que acompaña la factura acredite que ha pagado el importe para devolvérselo. Parece que esto ya en el año 2017 ya, en fin, y quizá en el año 1950 también sería operativo, ¿no le parece? Quiero decir, es un control tan elemental, no le estoy hablando de nada tecnológico. Digo, se lo digo a efectos de que recuerde usted si es que había algún tipo de control, si no era solo presentar tickets de cualquier tipo con tal de que tuvieran CIF, que es un poco lo que usted me ha venido a decir. No, y que ese tipo de gastos estuvieran contemplados dentro de los gastos susceptibles de ser pagados, que también yo creo que es importante. Tú no podías presentar cualquier tipo de gasto. Claro. Ese es también otro sistema. Tenía que mirarse por el Departamento de Administración, que además los justificantes coincidieran con las fechas que tú estabas diciendo, también que presentabas la liquidación, que en una secretaría de organización... Pero, Mariano, perdóneme que lo interrumpa. Sí. No me estoy intentando justificar. No, pero que digo, no me diga usted que eso es un sistema de control, que yo ponga en una instancia comida del 17 de marzo y que luego el ticket que acompañe sea del 17 de marzo, hombre, es que si no fuera del 17 de marzo sería demasiado chusco, pero eso no es un sistema de control. Sí, y yo creo que han evolucionado hoy en día los sistemas de control. Le puedo decir eso. Gracias. El excelentísimo señor fiscal tiene la palabra. Con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver, me llama la atención en la información que ha facilitado el Partido Socialista, se lo pregunto para ver si usted recuerda o le da alguna explicación a esto, que el señor Ábalos, a partir de octubre del 2019, deja de recibir estas percepciones en metálico por anticipos. ¿Tiene alguna explicación a esto? ¿Pasa a cobrar en el PAC ese de equipo de Secretaría de Organización? ¿Ocurre algo en esas fechas? ¿Lo recuerda usted esto? No lo sé. Yo lo que recuerdo, haber firmado liquidaciones del señor Ábalos, yo creo que prácticamente todos los años, que yo recuerde. Yo me remito a la información que ha facilitado el partido, sí, que no hay ningún ingreso, ninguna entrega en metálico al señor Ábalos a partir del octubre del 2019. Y lo mismo sucede con el señor Santos. En marzo del 2020 deja de percibir esos ingresos ya hasta febrero del 2023. En cambio, en ese periodo sí se siguen satisfaciendo ingresos a la Secretaría de Organización. En ese equipo de organización en el que ustedes no controlaban quiénes eran las personas que tenían derecho a esos reintegros, porque lo presentaba el secretario de Organización o una persona en su nombre, el señor Coldo. Pero vamos a ver, quien lo presentaba era el responsable que firmaba en esa casilla como la persona que autorizaba esos gastos. Esa es la persona que determina si esos gastos estaban siendo imputados a las actividades de la Secretaría de Organización. Y la primera pregunta que me hizo en relación a esto es si en todos los años... ¿Por qué desaparecen esos...? No, el 2020... El 2020 podría ser, el 2020, que tenga relación, porque no sé si aparece en el 2021. No. ¿Tampoco?
ni en el 2022. Le hablo del señor Santos, lógicamente del señor Ábalos, a partir del 21 de julio del 21 no tiene por qué percibir nada. Pues en el 2020 entiendo yo que es por la pandemia, ¿vale? Que lógicamente dificulta todas estas cuestiones. Y en el 2021, pues es que me extraña, porque ya le digo que es que en todos los años yo creo que hay liquidaciones también de carácter personal, pero no lo sé. Todas las liquidaciones, todas, o a unos o a otros, o bien equipo de organización, todas están con su contabilización y con su justificación. Todas, unas hechas por transferencias y otras hechas por efectivo. A lo mejor puede ser también que ya se les hiciera por transferencia. Pero fíjese que, en cambio, lo que me explica usted del 2020, de la pandemia, que dice que puede explicarlo respecto al señor Santos o al señor Ábalos, pero a la Secretaría de Organización se le sigue pagando. En julio, en septiembre, en diciembre, en el 2021. Sí. Entonces, ¿qué explicación tiene esto? Pero incluso yo creo que tiene que haber también de la Secretaría de Organización previos a esos años. Sí, por supuesto. Sí. No, es que yo creo que no me ha entendido. O sea, la Secretaría de Organización sigue cobrando en metálico, pero el señor Ábalos, a partir de octubre del 2021, deja de percibir. Es que ya no incurre en gastos, o que esos gastos se integran en ese fondo común de la Secretaría de Organización. Esa es la pregunta. Y respecto al señor Santos... No lo recuerdo exactamente. Bien. No lo recuerdo exactamente. La única explicación que le puedo dar en el año 2020 es la movilidad de la gente y de los trabajadores, sobre todo para facilitar, lógicamente, todo el tema de las justificaciones. Bien, no quiero insistir, pero es que la Secretaría de Organización sí cobra. Sí. Entonces, ¿eso no tienen movilidad? Sí, pero entiendo que es mucho más fácil, ¿vale?, a la hora un poco de las exigencias que tienes que tener y que tengas que ir con tu liquidación a ir a caja o pedirlo en transferencia y hacerlo a través de la Secretaría de Organización, es decir, una persona. En el metálico que se recibía de la cuenta de banco, la que identifica el partido como la 272, ¿se recibe en billetes de 500 euros? No, porque nunca pedimos 500 euros, porque no es útil para una caja de estas características. ¿Por qué está usted seguro de que no se recibían billetes de 500? ¿Está usted seguro de que no se recibían? Estoy segurísimo, vamos, porque es que un billete de 500 euros no sirve para nada para una caja de estas características, que lo que intenta es reintegrar gastos del personal y de las secretarías que tienen que ver con lo que presentan de los tickets y las facturas, que suelen ser pequeños. Es lo que quiero decir. ¿Pero es una deducción que hace usted o está seguro? Yo creo que estoy seguro. Quiero decir, si hay entregas de billetes de 500 euros en la sede de Ferraz, ¿proceden de otra fuente metálica distinta? Déjeme terminar la pregunta, por favor. Perdón. ¿Proceden de otra fuente metálico distinta de la cuenta del banco? ¿Existía alguna otra fuente de percepción de dinero en metálico en el partido? Por supuesto que no. La única que había era la procedente del banco a la caja. La única. Y estoy casi al 100% seguro de que nunca ningún billete de 500, pero ni siquiera de 200 ni de 100. Porque pedíamos monedas bajas, lógicamente, para este tipo de liquidaciones. ¿Sabe usted por qué prácticamente cesan o se reducen muchísimo los pagos a la Secretaría de Organización, los pagos en metálico a la Secretaría de Organización, a partir de la marcha del señor Ábalos? Como usted se fue también poco después, igual no conoce la respuesta. Pues no le puedo... Claro, yo supongo que... Claro, yo me fui en octubre.
Yo no recuerdo cuándo se fue. Se hizo un cambio, estando usted todavía en la gerencia. ¿Se hizo un cambio significativo? ¿Se pasó a pagar por transferencia? Lo único, en la instrucción esta que he comentado del finales del año 2020, que limitaba los pagos por metálico en la cantidad de 1.000 euros. De acuerdo, gracias. No hay más preguntas. Señor Letrado, de la acusación popular. Con su venia, excelentísimo señor magistrado. ¿Usted tiene conocimientos de contabilidad? Sí. ¿Tiene algún título? No, título no, pero estudié gestión y administración pública y contabilidad pública, contabilidad financiera 1 y 2, contabilidad presupuestaria. Bien, ¿usted conoce las funciones que la Ley de Financiación de Partidos Políticos atribuye al responsable económico-financiero, que entiendo que era usted en todo este periodo? Sí. ¿Entre esas funciones no está el control financiero administrativo? Por supuesto. Bien. De todas maneras, señor Letrado, lo que resulta de una norma, no se lo pregunte usted al testigo, lo que resulta de una norma. La norma ya sabemos cuál es, pero le pregunto si lo conoce. Por eso. Solamente, perdón. Bien. ¿Quién lleva el control interno del Partido Socialista? El control interno, pues... ¿El control interno de qué, señor Letrado? Financiero, contable, control es financiero, Es que contable. acaba usted de decir que le corresponde al director gerente, si lo acaba Sí, usted de... pero no lo lleva él, por lo que nos ha dicho, no recuerda prácticamente nada. Quiero saber si tiene auxiliares que le ayudan en esta función. Pues si hay un pregúntelo departamento... así mejor, entonces. Si Bien, tiene... pregunto, ¿quién lleva el control interno desde el punto de vista económico-financiero? ¿Existe un departamento que se encargue de esta cuestión? Sí. ¿Que dependía de usted? Sí. Bien, además de eso, ¿hay auditores externos? Sí. ¿Los contrataba usted? No, sí, lo contratábamos del partido. Yo creo que fue a partir del año, creo que recordar, 2020. Es cuando empezamos a hacer auditorías externas, aunque no nos obligara la ley, pero sí. ¿Cómo contrataban ustedes estos auditores externos? ¿Un concurso o se hacía? Yo creo que se pidió opinión a varias consultoras que hacen este tipo de auditorías y conseguimos esta auditoría, que es de un nivel además medio, porque usted sabe las dificultades que hay con las consultoras estas grandes, ¿no? Es complicado para los partidos políticos. Sí. Vamos a ver, usted nos ha hablado de la normativa, nos ha hablado de una instrucción del año 20. ¿Esta instrucción quién la aprueba? Esta instrucción se aprueba en la Oficina de Cumplimiento Normativo. ¿La oficina tiene capacidad normativa para aprobar este tipo de instrucciones? De hecho, hay un comité de cumplimiento normativo que está por encima de la oficina y con diferentes miembros, y es allí donde se aprueba finalmente la instrucción. No es la oficina, sino el ente superior a la oficina. Yo creo que se aprobó allí, en el comité de cumplimiento normativo. Pero fue a propuesta, lo que quiero decir, fue a propuesta del Departamento de Administración y Finanzas. ¿Y el Código Ético de Conducta del Partido Socialista, sí, quién lo ha aprobado? Pues yo creo que el Código de Conducta lo Bueno, de todas formas, es que no es relevante. No estamos haciendo aquí una inquisición general sobre el funcionamiento de un partido, sino en concreto sobre una serie de gastos y tal, que es sobre lo que vamos a preguntar al testigo. Si hay lugar a investigar otras cosas, pues... Sí, con su venia, señor, quería introducir la pregunta en el sentido de que el Código Ético ya disponía esta cuestión, no es una instrucción bueno, de la pero ley. Si ya lo disponía, no se lo pregunte usted al testigo. Si ya lo disponía, pues si usted sabe que ya lo disponía, lo sabrá por alguna otra fuente. Sí, porque el testigo no ha venido aquí a explicar su conocimiento sobre cualquier cosa del Partido Socialista. Bien, nos ha hablado de la cuenta de funcionamiento en la que dice usted que pasa de esa cuenta a caja un volumen de dinero que ha aportado el propio Partido Socialista es casi de 1 millón de euros en todo este tiempo. ¿Y esa cuenta de funcionamiento cómo se nutre? La cuenta de funcionamiento, fundamentalmente de las subvenciones públicas obtenidas a partir de los resultados de unas elecciones generales, que como se sabe en los partidos políticos es pagada
por el Ministerio del Interior en función de los resultados electorales que hubieras obtenido, tanto conocido. Escaños como resultados Eso es electorales. conocido. ¿Se nutría de eso y solo de eso o de alguna cosa más? Solo de eso. Solo de eso. Entonces, Y de las cuentas de los afiliados. Y de la cuota de los afiliados. claro, y también de las donaciones. No, las donaciones no. Esto ya lo explicó el testigo, que había otras cuentas para donaciones. Es que Sí, no explico pero- ya. Si usted quiere formular la pregunta de otra manera, a lo mejor sería admisible, pero preguntarle algo que ya ha contestado, no. Lo ha contestado incidentalmente, pero lo voy a hacer de otra forma. Entonces, el dinero que se recibe en donaciones, que por ley efectivamente hay que recibirlo en una cuenta específica, ¿pasa después a la de funcionamiento o se queda ahí para siempre? ¿La de donaciones? Sí. La de donaciones puede pasar luego a funcionamiento, claro. Es lo normal, ¿no? Claro. Bien. Pero- Sí, siga. Sí, conteste. Sí, pero lo que le quiero decir es que existe una cuenta de donaciones específica, porque hay que comprobar, sobre todo, para no incumplir la ley de financiación de partidos políticos, que todas las personas que donan son personas físicas, que el límite de su donación no puede ser 50.000 euros al año, que están perfectamente identificadas con nombre, apellidos y DNI. Por eso hay cuentas de donaciones en los partidos políticos. Sí, yo sé. Lógicamente, la donación se hace al partido político y, por lo tanto, ese dinero luego el partido político lo puede utilizar en la cuenta de Esa era la pregunta, saber el Eso, dinero, sí, después de esa comprobación va. ¿También están en esa cuenta los microcréditos que reciba el Partido Socialista? Pues ahora mismo no. En esa cuenta se refiere a la cuenta de funcionamiento. ¿En la cuenta de donaciones o en qué cuenta se reciben los microcréditos? Los microcréditos, no recuerdo ahora mismo la cuenta. No lo sabe No en recuerdo este la momento. cuenta. No lo sabe. Bien, usted era responsable del plan de luz verde para la transformación ecológica y digital del Partido Socialista y usted ha dicho que creó un fondo económico de 4 millones de euros. ¿Con qué se nutría ese fondo, por favor? Es que yo no he entendido la pregunta. No sé. Sí, hay un fondo que este señor tiene publicado en su LinkedIn, donde habla de un plan de luz verde para la transformación ecológica digital que casualmente es el año 20, con la creación de un fondo. Él dice que lo ha creado un fondo económico de 4 millones de euros, que es una cantidad Pero él dice significativa. que lo ha creado. ¿En dónde lo ha creado? Entiendo que en el Partido Socialista, porque se trataba de digitalizar la actividad Es del Partido que Socialista. tiene usted que tener en cuenta que el testigo responde preguntas sobre el contenido de las actuaciones. Claro, que usted vaya al LinkedIn, saque una información y dé por supuesto que esto es así, primero pregúntele sobre si no, pero quiero decir, si este señor creó ese plan, a quién correspondía ese plan, si lo hizo como director gerente o en qué condición lo hizo, pero no dé por supuesto informaciones de LinkedIn, porque es que los demás de la sala podemos no conocerlo, y es más, yo no lo conocía. Es que es suyo, es de su Sí, página. pero aunque sea Bien. suyo, si es que en LinkedIn hay mucha gente. Es Pues- imposible conocer el contenido de todos. Era por abreviar el trámite, pero ¿fue usted responsable del plan Luz Verde? Sí, bueno, es un plan que aprobamos para la transformación ecológica y digital del Partido Socialista y se lanzó una campaña de microcréditos justamente también para poderlo financiar. ¿Cuándo fue ese plan? Pues no le puedo decir fechas exactamente. No lo sabe. Es que no me acuerdo. Puede ser 2020, 2021. Era un plan que tenía diferentes acciones, pero yo creo que puede ser que comenzáramos en el 2000. Pero la fecha exacta No la me recuerda. acuerdo. ¿Es posible, como he visto en una página propia de usted, que ese fondo económico fuera de 4 millones de euros? No, lo que puede ser es que los microcréditos, ¿vale?, que se tuvieron para ese plan llegaran a 4 millones de euros, pero tampoco recuerdo la cantidad exacta, ¿vale? Sí. De todas formas, Pero en todo voy a caso, pedir al letrado que se ciña a lo que es objeto de estos testimonios de hoy, que son los pagos efectuados que están siendo aquí o que han sido aquí objeto de investigación. Lo demás que tenga usted que referir no guarda relación con esto. Bueno, como nos ha contado cómo se nutre la caja, yo Sí, quería pero por eso porque hemos ir ido al fondo del problema. Bueno, he entendido que usted firmaba las aprobaciones de las liquidaciones de gasto. Finalmente, cuando a alguien tenían que pagarle, es decir, nos ha contado el itinerario, parece ser que en el Departamento Económico y Financiero alguien ve esos tickets de aquella manera, que nos ha explicado usted también, y después se decide pagar.
Entonces, pregunto, ¿el Departamento Económico y Financiero es el que decide finalmente, pues tiene el dinero, da el dinero sin que usted lo sepa o usted lo tiene que firmar? Normalmente yo lo tenía que firmar. Es decir, usted las salidas de caja las firma. Yo creo que no todas. Yo creo que no todas en el sentido porque había cierta forma de delegación de firma también en el responsable del departamento de administración. A mí me subían todas las liquidaciones que tenían que ver, porque eran liquidaciones importantes, es decir, de ciertas cantidades, y yo pues ahí es cuando la firmaba. Bien, ¿a usted en todo este tiempo alguien se le ha quejado de los gastos elevados del señor Ábalos o de alguna irregularidad, de que comiera 2 veces al día en el mismo sitio o en sitios diferentes? ¿No ha recibido usted nunca ninguna queja? A mí no me suena nada eso. ¿No le suena? No. Bien. Vamos a ver, parece ser que, por lo que nos han contado, que se cambió el sistema de pagos metálico a partir de una fecha determinada y se pagaba todo por transferencia, según nos han contado, quizá cuando usted se marchó, ¿no?, de allí. Entonces yo le pregunto, usted que conoce las finanzas del Partido Socialista, hemos visto todos los ingresos en caja posteriores a ese momento en el cual se decide ya no pagar más por caja y son exactamente iguales durante todo el tiempo. Que pregunto, usted que conoce las finanzas del PSOE, ¿a qué se debe, ya que no se paga tanto por caja como antes, a qué se debe que el Partido Socialista siga necesitando 25.000 euros todos los meses para caja? No lo sé, pero tiene justificación, evidentemente, porque igual que en mi época todas las liquidaciones estaban recogidas en la caja con sus respectivos justificantes de pagos. Ahí lo que puede operar es, pues que el límite ese que se estableció en 1.000, pues lógicamente, se pagará por caja. Continúe el señor Letrado. ¿Dónde está la caja? ¿Quién la tiene? La caja es una caja fuerte. ¿Dónde está? En el Departamento de Administración. En su despacho no había ninguna caja fuerte. Bien, no hay más preguntas, excelentísimo. Gracias, señor Letrado. Con su venia, señoría, si fuera posible que la defensa del señor Aldama interrogase primero para evitar indefensión, dada la peculiar posición que ocupa. ¿Cuál es la peculiar posición que ocupa? Digamos que es, por un lado, denunciante y, por otro lado, su condición de coimputado, es el pentito italiano. Sí, denunciante, el señor Aldama no es en este procedimiento. De todas formas, cuando lleguemos a ese río... Por eso decía, pero como ha sido el turno para la defensa, es hacer constar respetuosa protesta porque causa indefensión a la parte. Un segundito, no, indefensión podría causarle igual al señor Aldama que preguntara usted antes, no. Pero es lo mismo. Vamos a resolver eso más adelante. ¿Alguna pregunta, profesor? Ninguna pregunta, señoría. ¿Por el señor Letrado? Señor Letrado. Señor Aldama, el señor Aldama tiene inconveniente en formular pregunta con anterioridad. Ninguno, no. Entonces tiene la palabra. Espero no causar indefensión ninguna. Una sola pregunta, y a título de ejemplo. Por ejemplo, partimos de la lista que ha proporcionado, ¿no? Y en el año 2019 ese grupo colectivo pues habría gastado unos 55.000 euros. Esencialmente nos ha dicho en comidas. La pregunta es clara. Se comprobaba, creo que ya lo ha respondido indirectamente, pero yo se la quiero hacer de forma expresa. ¿Se controlaba cómo este grupo había pagado esos 55.000 euros? ¿Lo era en efectivo? ¿Lo era por tarjeta bancaria? Sí, esto efectivamente ya lo contestó, pero en fin, ha entendido la pregunta y... Pero con el ejemplo en concreto de estos 55.000, es decir, porque bueno, el Partido Socialista tiene que saber... Con el debido respeto, señoría, perdón por la interrupción, entiendo, que está ocupando una posición de acusación el compañero. Entiendo que no corresponde... Bien, pero eso, si no le parece mal, me corresponde a mí declarar la pertinencia o impertinencia de las preguntas. Respetuosa protesta, simplemente. Sí, para ilustración de la defensa, que quizás llegue tarde, simplemente hemos manifestado que se ha entregado al señor Ábalos el dinero en efectivo, del señor Koldo. Entonces estoy tratando de acreditar, y eso forma parte del derecho de mi defensa, si efectivamente el señor Ábalos manejó dinero en efectivo. Y entonces, en este contexto, mi pregunta es, ¿estos 55.000 euros usted los comprobó si el señor Ábalos los pagó como secretario de organización mediante tarjeta bancaria o los pudo disponer en efectivo y pagó las comidas en efectivo? Esa es la pregunta y creo que es bastante clara. Lo que pasa es que ¿Hubo algún sistema de control? Es que esta pregunta, señor, es que ha sido contestada. No solamente no se comprobó que hubiera pagado en efectivo, es que ni siquiera se comprobó que hubiera pagado.
Vale, pues ya está, pero si es así la confirmación. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces no tengo ninguna otra pregunta. Muchas gracias. Señor letrado del señor Santos Serrán. Sí, con su venia. Dígame, ustedes me imagino que harían algún tipo de filtrado en cuanto a los conceptos de pagados, ¿no? Sí. Es decir, ¿podrían ustedes haber pagado algo que no fueran comidas, hoteles o viajes? Yo creo que no. Si hubieran pedido, no sé, una bicicleta. Hombre, si fuera una bicicleta, no. Pero continúe, no. por favor, su interrogatorio en otros términos. Es decir, que si hacían algún tipo de filtrado en cuanto a los conceptos. Sí. Al gasto susceptible de poder ser compensado a través de un anticipo de liquidación. Lo explico ya. Eso es. Sí, dígame, ¿tuvieron ustedes en cuenta o en algún momento se han planteado el problema que se le puede causar a una persona que haya tenido que pagar en efectivo porque un TPV no funcionase o porque el establecimiento no dispusiera de ellos, si finalmente recibía un ingreso directamente del partido, es decir, el problema fiscal derivado del pago? Es decir, fiscalmente un pago que se hubiese efectuado en efectivo por la persona que reclama ese gasto al partido, cuando ustedes se lo restituyesen por medio de transferencia, ¿no es cierto que computaría como un ingreso? ¿O que podría ocasionarle problemas en cuanto a eso? No, porque entiendo yo de todas formas, esta pregunta no es pertinente porque es una pregunta que no hace referencia a un hecho de conocimiento del testigo, sino a una cuestión pericial, tributaria casi. Dice usted que esto le causaría problemas o no, pues esto es una cuestión normativa que el testigo no puede dilucidar. Formule preguntas sobre hechos al testigo. Hacer constar respetuosa protesta. Entiendo que me inadmite la pregunta. ¿Perdón? Entiendo que inadmite mi pregunta. Es que no lo escucho bien. Disculpe, entiendo que inadmite mi pregunta. Sí, claro. Por eso, hacer constar respetuosa protesta, por si en su caso. Queda cosa. Dígame, en cuanto a los pagos, la práctica habitual en cumplimiento y demás es que los pagos en efectivo se devuelven en efectivo y las transferencias por transferencia. ¿O tenían ustedes algún otro criterio? No. Eso era decidido por que presentaba la justificación. La cuantía media, si tiene algún por notoriedad, etcétera, la cuantía media de esos pagos, ¿cuál podía ser? No le puedo decir porque es que dependía del año, dependía del mes y sobre todo del nivel de actividad que hubiera justamente en ese mes o en esos meses previos. Por ejemplo, en el 2019, ya le digo, es que hubo 6 elecciones diferentes, con lo cual aumentó. Formule el señor letrado la pregunta en otros términos por la cuantía media. La suma media, digo, la cantidad media, si eran cantidades de 100.000 euros, 30.000 o rango 100, 200 euros, ¿cómo era más o menos? Es que había de todo. Claro, por eso es que había liquidaciones de todo tipo. Obtener una media no conduciría a nada. Continúe, por favor. Los más frecuentes, me refiero, no a una media, pero lo más frecuente. Yo no le puedo decir ahora la frecuencia porque digo que de cantidades por de todo. Desatascar esta situación que empieza a ser ya un poco tal. La mayor parte de las devoluciones eran inferiores a 3.000 euros, a 5.000 euros. Sí, yo creo que sí. ¿Cree que sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, ninguna pregunta más. Gracias. Señora letrada del señor Koldo García. Sí, con la venia, ilustrísimo señor. No sé si ha tenido usted conocimiento de las liquidaciones o si necesita verlos, las aportamos ayer. No sé si considera su señoría necesario que se las enseñemos. Unos ejemplos de liquidaciones de gastos presentados y anticipos presentados por mi representado, que es don Koldo García. Lo reconoce. ¿Sabe de qué estoy hablando? Le voy a preguntar sobre esto. Señora letrada, formule usted la pregunta y si es necesario exhibirle el documento se lo exhibiremos, pero primero tenemos que saber cuál es la pregunta. Vale. Una hoja de liquidación de gastos aportado por mi representado, el señor don Koldo García, no lleva fecha. ¿Qué explicación le da usted a eso? ¿Es habitual? ¿No es habitual? Pues no debería ser habitual. Yo no creo que sea habitual porque además esas hojas las rellenan las personas que van a presentar la liquidación. Entonces tendría que tener fecha. Tendría que tenerla. ¿Cuántas liquidaciones de gastos más o menos sin fecha puede haber
puede haber presentado mi representado? No lo sé, porque yo no recibía esas... Siguiente pregunta. Bien. Para dejarlo claro, ¿todas las hojas de liquidación de gastos del señor Koldo estaban bien justificados y con sus tickets correspondientes? Pregunta impertinente. Siguiente pregunta, porque eso ya lo ha contestado. Lo que estaba justificado y lo que no. Se acompañaba el impreso y los tickets. Ya ha explicado hasta la saciedad cuál era el procedimiento. Continúe la señora letrada. ¿Es posible que el PSOE declarara en el Tribunal de Cuentas menos gastos de los que realmente aportó Koldo? No. No es posible. Respondida. Bien. ¿La auditoría se hizo por el método de estimación o por qué método se hizo la auditoría del Tribunal de Cuentas? Si lo sabe usted, puede No lo saberlo. sé. Eso es técnica del Siguiente Tribunal de pregunta. Cuentas. ¿Por qué, si corresponde, como parece, a mayo de 2018, uno de los gastos que hemos aportado, ¿por qué no se declararon esos 1.000 euros anticipados en efectivo al Tribunal de Cuentas? Bueno, esa pregunta se contesta por sí sola. Es decir, si no se declararon, usted ya ha aportado el documento. Si no se declararon, no hay más que ver la declaración ante el Tribunal de Cuentas. El testigo no sabrá por qué no se declararon. Es que no lo puede saber. Si es que no se declararon. Es que el testigo está diciendo que no es posible. Pues por eso, pues con más razón entonces, continúe su interrogatorio, porque repito que este señor está aquí en calidad de testigo, no de investigado, no se le puede formular este tipo de preguntas. Sí, yo lo que quiero saber cómo es posible. Sí, sé lo que quiere saber, pero la pregunta no es pertinente. Continúe con la siguiente. ¿Por qué el resto de documentos aportados por Koldo, que hemos aportado, todos, la totalidad, tampoco coinciden con las cantidades que declararon haber pagado el Partido Socialista a Koldo? La pregunta no es pertinente. Siguiente pregunta. Señoría, formulo respetuosa protesta. Formula, yo simplemente quiero saber la explicación. Continúe, por favor, su interrogatorio. Además de a don Koldo García, ¿otros cargos del partido también cobraban en efectivo anticipos y tenían hojas de liquidación de gastos? Sí. Vale. Dice que otros cargos del partido. Que otros cargos normalmente coincidían con la Comisión Ejecutiva Federal, no todos los miembros de la Ejecutiva Federal, pero coincidían con la Ejecutiva Federal y algunas veces de otros cargos del territorio que se desplazaran, por ejemplo, a Madrid a tener reuniones. Contesta. El Partido Socialista no declaró ningún pago a Koldo García desde el 24 de julio de 2019. Según el folio, para que conste los efectos de la grabación, folio 104 del informe de la UCO. Entonces, ¿es cierto que no hubo ninguna hoja de liquidación de gastos de don Koldo García ni en 2020 ni en 2021? Pero perdóneme, señora letrada, si es que primero está usted leyendo las preguntas, claro, pero no recuerdo las fechas exactamente. No, digo lo que evidencia que no ha tenido en cuenta todas las respuestas que ha dado antes, porque ya las tenía usted escritas. Entonces, todo eso está ya contestado. Se lo preguntó el excelentísimo señor fiscal si la última devolución fue en 2019. Ya lo explicó el señor testigo. Yo me estoy refiriendo a las liquidaciones. La pregunta es, la UCO dice que desde el 24 de julio de 2029 no hay liquidaciones. Sin embargo, posteriormente hay una hoja de liquidación de noviembre de 2019. O es una cosa o es otra. Eso es. Y entonces estoy preguntándole al señor testigo. Señora letrada, digo que eso ya lo ha contestado. Siguiente pregunta. Disculpe, señoría, formulo mi más respetuosa protesta. Yo no encuentro la contestación a esta pregunta. Continúe, por favor, su interrogatorio. Estoy en una indefensión tremenda. Continúe su interrogatorio. Porque esto es fundamental para mi cliente. Continúe su interrogatorio. Bien. ¿Conoce usted los mensajes hallados por la UCO entre Celia Rodríguez y Koldo? La Secretaría de Ferraz le dice que le faltan por cobrar a mi defendido y a don José Luis Ábalos la cantidad de 4.512,90 euros y otros 2.605 euros en restaurantes. Sin embargo, estas cantidades no aparecen en los pagos declarados por el PSOE. ¿Puede usted explicar por qué y si se hicieron esos pagos? Si esos mensajes se corresponden con pagos realizados por el Partido Socialista, esos pagos tienen que estar en la contabilidad del Partido Socialista con sus justificantes y sus hojas de liquidación. Respondida. Bien. Y como no aparecen, porque lo hemos comprobado y no aparecen, ¿qué explicación puede haber?
Si tiene usted alguna explicación para ese caso. Para este caso concreto, donde están estos pagos que no aparecen en las cuentas. Deje al testigo que responda. Sí, es que tienen que aparecer, o sea, no tienen que hay aparecer, otra y si fórmula. no aparecieran no tiene usted explicación para ello. ¿Alguna pregunta más, señora letrada? Sí. Sí, disculpe un segundo. En relación al folio 106. De los registros aportados por el PSOE aparece una diferencia de 500 euros en las entregas a Avalos el 12 de septiembre de 2018 de 1.020,22 euros y a Coldo de 180,82 euros. La siguiente entrega se hace a una entrega a Avalos de 826 euros y a Coldo de 2.928. Sin embargo, el PSOE en la contabilidad solo declara que les ha entregado 321,29 euros. Esa diferencia de 500 euros que está recogido en el folio 106 del informe de la UCO y que no aparece, ¿cómo se explica? ¿Qué explicación puede tener? Bueno, traduciendo un poco la pregunta larguísima que hace referencia a unos folios que el testigo no tiene por qué haber leído y que si los hubiera leído, como los he leído yo, no recordaría en qué página están. Lo que le vienen a decir es que hay unos mensajes en los que se hace referencia a un importe que es 500 euros aproximadamente superior al que sí se declara por el Partido Socialista. Y le pregunto a la señora letrada cuál puede ser la explicación de este descuadre, si usted la conoce. Pues vamos a ver. Lo que yo puedo suponer que podría suceder ahí es que el señor Coldo, o de varias liquidaciones diferentes, porque vamos a ver, la caja pagaba, tú bajabas con la justificación y te pagaban lo que aparecía en esa liquidación, el dinero, ¿vale? Y tú lo cogías, sí, pero bueno, lo que está... y si bajas otra liquidación, te pagaban esa liquidación. Puedo suponer que haya una mezcla por parte del señor Coldo de esas liquidaciones, sí, no lo sé. Lo que está haciendo en definitiva es una especulación, no tiene mayor sentido. Otra pregunta, por favor. Sí, a efectos de la grabación y para que podamos seguir todos, al folio 109. Es cierto que Coldo, tal y como afirma la UCO en su informe 3 de octubre de 2025, recibía 1 o 2 billetes de 500 euros al mes del Partido Socialista. No. No es cierto. Contestar. No es cierto. Bien. ¿Conoce el escrito presentado con fecha de ayer por el Partido Socialista en este tribunal? Impertinente la pregunta. Bien. El Partido Socialista ha manifestado que en ocasiones no se presentaba una hoja de liquidación individualizada por cada persona implicada para que fuera resarcida de manera separada del resto. ¿Es cierto esta Impertinente la información? pregunta porque está contestada ya sobradas veces. Lo que pasa es que usted, señora letrada, no ha debido de escucharlo, pero está contestada un montón de veces ya, por este testigo y por la anterior, pero por este varias veces. Continúe su intervención. Bien, formulo respeto a esa protesta. Sí. ¿Sabe si en los años 2018 a 2021 el que se encargaba de las liquidaciones era el señor Coldo García? Las liquidaciones, perdón, correspondientes a el mayor Secretaría de Organización. Yo creo que el señor Coldo efectivamente era el que fundamentalmente se encargaba de todas estas liquidaciones. Otra pregunta. Muchas gracias, no hay más preguntas. ¿Ha terminado? Señor letrado, del señor Ábalos. Con su venia, excelentísimo señor, al ser el último voy a ser necesariamente breve. Mire, antes del año 2020 no había auditorías, ¿había algún tipo de sistema de control? El del Tribunal de Cuentas. Pero no auditoría interna del partido. No, es que las auditorías se hacen post, ¿vale? Igual que la fiscalización del Tribunal de Cuentas es post. Claro. Sí, sí, claro, si me refiero a posteriori del año 17, 18 y 19. Y 20, todo eso es Tribunal de Cuentas. Bien. Y además fiscalizado y publicado el informe de fiscalización. El señor abogado de la acusación popular unificada ha hecho referencia a una cuenta de donaciones. Mi pregunta es muy concreta. ¿Esa cuenta de donaciones se nutría siempre de transferencias o también admitía imposiciones en efectivo?
no le puedo decir la mayoría, yo creo que eran transferencias, creo, ¿vale? Pero no me acuerdo ahora de todas las... no me acuerdo porque eran muchísimas. No lo sabe usted. Muchísimas. En todo caso, si era un ingreso, tenía que estar identificada la persona en la sucursal bancaria. Sí, pero la pregunta que le hace el señor letrado es si eran en efectivo o por transferencia. La mayoría yo creo que era por transferencias. Lo creo. Muy bien. Y la última pregunta, mire, se nos ha aportado dentro del acontecimiento 3971, unos documentos aportados por su partido. Hay un certificado de 22 de noviembre del 22 sobre el tipo de billetes. Antes de ese año 22, que está esta nueva señora gerente, ¿usted ha elaborado algún tipo de certificados sobre el tipo de billetes que se recibían en la sede del Partido Socialista Obrero Español? Valor nominal, me refiero. No, pero todas las solicitudes, absolutamente todas las solicitudes que se hacían al banco de petición de ese tipo, de cuántos billetes necesitaba y la cantidad. Pedían ustedes una cantidad y describían en qué tipo de billetes los querían, que es lo que se hace costar. Eso es, vamos, como sucede en las cajas y normalmente cuando se pide a los bancos. Justamente es que al folio siguiente su compañera actual se hace referencia al tipo de billetes, pero esos papeles que dice usted que se hacían, sí, ¿los tiene a su disposición? ¿Puede aportarlos o no? No, yo no tengo esa documentación, pero pues no hay tiene más el Partido preguntas, Socialista. Excelentísimo señor. Gracias, pues el acto ha terminado. Muy buenos días, ya puede usted marcharse. Muchas gracias.